Hoy en 5 minutos vamos a ver cómo hice completamente nuevo el ordenador que utilizo normalmente para trabajar, para estudiar y para acondicionar todos estos vídeos. Por poco dinero y rápidamente. Bueno, en primer lugar lo que hice es bastante evidente, quitar la tapa. En cada ordenador o en cada portátil es completamente distinto. Una vez que quité la tapa, que en mi caso es empezando por el teclado, pues fui desmontando los componentes poquito a poco. Lo que voy a hacer es pues ir retirando los periféricos para poder llegar al disco duro. Yo tenía un disco duro mecánico, lo que hace que gaste mucha batería y que vaya súper lento hoy en día. Por lo tanto, una de las cosas que he hecho ha sido comprar un disco nuevo, sólido, y clonar el antiguo en el nuevo. Aprovechando esta tarea, pues he desmontado todos los componentes de refrigeración y he procedido a limpiarles. Aquí tenemos el ventilador, los radiadores, que aunque parezca que no, pero cogen incluso 3 familias de pelusas. Es muy importante retirarlo. Yo en mi caso he utilizado un cepillo de dientes porque esto va a incrementar la velocidad de refrigeración y bueno, en mi caso estoy notando que incluso el aire ahora sale frío. Bueno, otra de las cosas que he hecho ha sido cambiar la RAM. La RAM, bueno, pues es importante también para si trabajas con programas que requieren una potencia gráfica inmediata, pues buena. Entonces, en mi caso, pues he comprado una RAM. Hay que verificar que sea la misma frecuencia, que sea compatible, pero bueno, hoy en día casi todas las RAM son compatibles. Si no es compatible, va a dar un error, enseguida se va a ver. Bueno, pues otra de las cosas que hay que hacer es guardar todos los tornillitos. En mi caso lo he hecho en una bolsita. Es muy importante saber dónde van y guardarles todos. A ver, no pasa nada porque la longitud de ellos es muy distinta de unos a otros. Por lo tanto, si os equivocáis veréis que os sobra medio tornillo o os falta tornillo. En el caso de mi ordenador está indicado con unas flechitas dónde hay que poner los tornillos en cada momento, o sea, en cada placa que vas poniendo. Pero bueno, si tu ordenador no lo tiene, te recomiendo que hagas una marca con un rotulador, un bolígrafo o lo que tú consideres. Aquí es lo que estoy poniendo, es digamos el conector que lleva el disco duro y lleva pues el lector de CDs. Tened cuidado con el orden de montaje y de desmontaje, acordaos un poco o haced unas fotos porque no es importante el orden. Por ejemplo, en mi caso, al haber montado una placa antes que la otra, pues he tenido que levantar un tornillo y volverla a montar. Bien, una vez que tengo listo el ventilador y completamente limpio de pelusas y de polvo y demás suciedad, pues lo atornillo y lo último que haré será conectarlo. Tened muy en cuenta que es muy importante, como os digo, llevar el orden de los tornillos. No pasa nada si falta uno o sobra uno, pero lo vais a notar enseguida. Quizá la primera vez os cueste tener que montarlo y desmontarlo 2 o 3 veces, pero bueno, así aprendéis. Y por último, también acordaos, casi todos los portátiles hoy en día llevan una batería interna. Si queréis cambiarle, tenéis acceso a ella, pero si no queréis cambiarla, pues bueno, acordaos de volver a conectar la vieja otra vez, antes de montar la placa. En algunos casos, antes de atornillarla, es necesario montar la batería. Podéis no montar la batería si consideráis que no la vais a utilizar y que está en mal estado. Yo en mi caso la monté porque bueno, pues sí podía utilizarla. Pero tened en cuenta que si la desmontáis, en algunos portátiles puede que no funcione, en casi todos sí, pero si desenchufáis la corriente, se quedará vuestro ordenador apagado. Aquí lo que estoy haciendo es montar la disquetera. Parece que no, pero bueno, la disquetera le pasa igual que al disco duro. Tienen unas carcasas que hay que montar el periférico, lo que viene siendo el disco duro o la disquetera, en esta carcasa. Y esta carcasa montarla a su vez en la placa base del ordenador o en la carcasa del ordenador. ¿Para qué son estas carcasas? Bueno, pues para que ajuste correctamente el disco y si damos un golpe o un movimiento al ordenador no se mueva y se desconecte todo. Y luego por último, pues bueno, como os dije en mi caso, la tapa para acceder a la placa base es el teclado. Pues por último yo estaba montando el teclado. A ver, parece que es difícil, pero es fácil. Para conectar el teclado y el ratón tenemos este tipo de conectores alargados y que simplemente llevan una pestaña.
es una lámina con un circuito impreso muy finita, que simplemente tenemos que introducirla ¡pup! Y bajar la pestaña. Es muy fácil y muy intuitivo. Para sacarlo igual hay que levantar la pestaña, no vale con tirar. Y luego, bueno, pues a la hora de montarlo por fuera, pues igual, simplemente igual. Nada, es montar los tornillos y ya estaría todo listo. Como podéis ver, funciona correctamente y a una velocidad increíble. He pasado de tener un ordenador completamente obsoleto a punto de ir al punto limpio a tener un ordenador bastante decente.